Desde senderos polvorientos hasta el bullicio de la ciudad, nuestro protagonista ha cambiado su paisaje, pero no su espíritu. Exploremos cómo un vehículo construido para la aventura encontró su lugar entre edificios, semáforos y calles transitadas. Entonces, ¿qué le pasó a este vehículo aventurero? Estamos hablando de que sus usuarios, cuando intentaron salirse de la ruta, salir del asfalto y empezaron a encarar esa montaña, ese cerro, se encontraron con un motorcito que le faltaba ese plus de potencia. Estamos hablando de un motor 1.6 de solamente 101 caballos de fuerza y 8 válvulas. El mismo que ya Volkswagen había incorporado en el Gol, en el Fox, en la Surán. Entonces, al no haber hecho ese cambio de haberle dado un motorcito por ahí un poco más potente, cuando se salía de la ruta, ese usuario aventurero se encontraba de que le faltaba ese plus de potencia para encarar ese cerro, para encarar ese camino de piedra, y ahí empezaron los problemas. Y a eso le agregamos que si ese usuario aventurero decidía hacer un viaje largo con la familia, se encontraba con un baúl de apenas 270 litros, lo cual para una familia tipo de 4 personas era un baúl que quedaba medio chico. Es decir, yo los animo a que con toda una familia encaren un baúl de 270 litros y ahí se van a dar cuenta de lo chico que era el baúl. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con un vehículo aventurero que no podía hacer viajes largos con la familia por tamaño más que nada del baúl, porque después dentro del habitáculo sí tiene muy buena habitabilidad, tiene muy buenos espacios, pero el baúl apenas entra 1 o 2 maletas, ni hablar de si llevan más bolsos. Entonces, eso le empezó a jugar en contra a ese estilo aventurero, a ese estilo off-road. Y además de eso, hablamos de un rodado que cuando vos lo sacabas recién del concesionario, venía con un rodado mixto. ¿Qué quiere decir? Ese rodado mixto, que supuestamente era bueno para salirse de la ruta, te jugaba en contra después en la ciudad y en la ruta justamente, porque hacía que el vehículo consumiera más de lo que ya consumía, que de hecho ya consumía bastante. Entonces, ahí empezaron sus usuarios cambiando los neumáticos, saliendo de esos neumáticos con su característica mixta a unos neumáticos más con perfil rutero, más perfil de ciudad. Entonces ahí perdía más la capacidad de ese vehículo aventurero. ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a pasar que dentro de la ciudad, en cambio, era un vehículo que se llevaba muy bien. Con ese despeje alto que tiene, hacía que fuese inmune a las lomas de burro, a las cunetas, a las bocacalles, y con su tamaño compacto hacía que fuese muy fácil de llevar y estacionar, pero de estacionar hasta ahí, porque justamente ese era su pesadilla, su dolor de cabeza, porque al tener esta rueda trasera en el baúl hacía que la maniobra de estacionar en pleno centro de la ciudad llena de autos se empezara a complicar. No era tan sencillo porque ninguna de sus versiones, ni desde la Comfortline hasta la Highline, que es la versión más equipada, incorporaba sensores de estacionamiento, por lo menos en la fase 2. Eran 3 fases, esta es la fase 2, ni siquiera traía los sensores de estacionamiento. Entonces hacía que la maniobra
de poder estacionar en pleno centro de la ciudad se complicara más de lo habitual. Ahora vamos a probar cómo se comporta el Fox en la ciudad. Y acá adentro podemos hablar de un vehículo que, a diferencia de los que son realmente off-road, este tiene, primero, muy buena insonorización del motor y segundo, que se siente bastante bien. Tengo para decir que tiene pequeños ruiditos a plástico, se puede sentir por todo el habitáculo, pero para ser un vehículo del segmento B, la verdad es que está bastante bien. Si algo es criticable es el tema del baúl. Ese engranaje que tiene entre el cierre del baúl, la realidad es que le hace hacer mucho ruido cada vez que agarras un pequeño pozo, una loma de burro o haces una frenada, automáticamente empezás a sentir el ruido del baúl. Y obviamente con las calles que tenemos acá en Mar del Plata se escucha el baúl todo el tiempo, no deja de escucharse, y a eso agregado esos pequeños ruiditos que tiene dentro del habitáculo. Si vos sos histérico de los ruiditos como yo, no es el auto para vos, porque tiene mucho ruidito a plástico por todos lados. La realidad es que el CrossFox me sorprendió. Yo esperaba por ahí un andar un poco más malo, más duro, pero no, me encontré con un andar que incluso en la ruta es muy bueno, está insonorizado, siempre hablando de velocidades permitidas, ahí entre 110, 120, 130, también recién ahí a los 130 es que empieza a sentirse el ruido del impulsor, y destacable también que ahí recién a los 120 km por hora apenas va 3.200, 3.500 vueltas, lo cual es muy bueno. Es un motor que para hacer un 1.6 va bastante relajado y eso le influye en los consumos, pero no, porque así mismo como va relajado le pasa que le hace mucha resistencia al viento. Más allá de que no es pesado, esa resistencia al viento hace que consuma un poco más de combustible de lo habitual. Y en el tema equipamiento, estamos hablando de que Volkswagen no es de resaltar mucho por el equipamiento a sus vehículos. Recuerden que esto viene de el Gol, que se convirtió en el Fox y que después se convirtió en la Surán y que después se convirtió en el CrossFox. Entonces mantuvo el mismo equipamiento, que no era muy wow, no era muy destacable, pero al menos le integró al CrossFox de la fase 2 levantavidrios delanteros y en las 4 puertas, un tablero que gracias a Dios lo pudieron renovar, porque el de la fase 1 era muy criticable. En este le incorporó la nueva línea de tableros que ya venía en el Gol, que ya había incorporado el Fox, y ahora se le agregaron también, por suerte, a el CrossFox. Un tablero que digamos que tiene muy buena retroiluminación, es muy legible, tiene un diseño muy lindo y muy agradable, y a eso se le suma también esta pantallita monocromática con la computadora de a bordo, una computadora a bordo muy útil, muy fácil de llevar y que tiene todo lo que es temas de consumo, la velocidad si la querés ver digital, tema de autonomía, el tema de los viajes, el trip, mucha información, lo cual siempre se agradece. Y después trae los comandos al volante, trae un estéreo que eso sí es muy mejorable, pero bueno, ya todos conocemos cómo es Volkswagen, siempre con la básica, la justa, no va más allá de eso, pero muy funcional. Si algo tenemos que decir es que es funcional, viene con Bluetooth, que para la época, la fecha en que se lanzaron estos autos,
era como algo novedoso, bueno, ya lo incorporaba, y el CD, obviamente, eso en Volkswagen casi que no puede faltar, pero funciona muy bien, anda todo perfecto. La realidad es que en el tiempo ha logrado sobrellevar esa pequeña tecnología que tenía en el momento, sigue siendo útil para los tiempos que corren. Y finalmente pudimos descubrir que este es un vehículo que se encontró mejor en la ciudad, fue más práctico para la ciudad, y como puntos a favor podemos hablar de su habitabilidad interior, que la realidad es bastante amplio, el equipamiento que trajo, que la verdad es bastante funcional y aceptable, y después podemos destacar el despeje que tiene, lo cual hacía que fuese inmune a todo lo que era loma de burro, bocacalle, a todo, y el porte equipaje que hacía que se viera con un diseño más juvenil, más renovado. La verdad que era muy lindo, práctico también de llevar en la ciudad. Por eso fue que dejó así el off-road, eso de salirse de la ruta, para lo cual por ahí le costaba un poquito más, porque la realidad es que la mecánica no lo ayudó en ese sentido. El tema del baúl, un baúl que 270 litros, la verdad que le quedó muy chico para esa faceta de aventurero con viajes largos, con toda la familia, no fue el ideal, así que eso es lo que pudimos encontrar de este Volkswagen CrossFox. Más que nada quiero agradecer a mi amiga Karina y suscriptora del canal por haberme prestado esta preciosa unidad, y a ustedes los invito a que se suscriban, le den me gusta, comenten en los comentarios si les gustó el video, que eso ayuda muchísimo, y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.